A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Muy buenos días, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de psicología en la actualidad. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante. Vamos a hablar hoy sobre la sobreprotección. Mi nombre es Elisa Narváez, soy psicóloga y estoy aquí con mi compañera Natalia Cisneros, como todas las semanas. Gracias, Elisa. La sobreprotección es un tema muy interesante, porque todos hemos escuchado hoy en día, ¿no? La sobreprotección, son padres sobreprotectores, es un niño sobreprotegido, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sobreprotección? Realmente es un término bastante que se lo utiliza muy coloquialmente, ¿no? Siempre. Todos hemos escuchado a algún padre, a algún amigo decir, no, es que la sobreprotección. Exactamente, pero ¿cuál será la definición oficial? No hay una definición oficial así establecida por la OMS o algún organismo, pero hay algunas. Entonces, por ejemplo, la sobreprotección está definida como exceso de cuidado y supervisión ejercido sobre un niño o niña joven, lo que le resta autonomía, independencia, creatividad y posibilidades de un desarrollo sano y armónico. Esto nos dice Álvarez, quien escribió un manual para padres. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de autonomía, independencia y creatividad, por ejemplo? Es decir, realmente no hablamos de la protección, porque claro, en la infancia, en la adolescencia, incluso en la adultez, la protección es necesaria y generalmente por eso se ponen reglas y límites bastante claros que son bastante funcionales para los niños. No nos olvidemos que mientras más predecibles del mundo, los niños funcionan mucho mejor y esa es la razón por la que las reglas y los límites claros son estatutos súper válidos. Entonces la protección es necesaria. Sin embargo, la sobreprotección pasa que hay limitaciones súper importantes en relación a crear nuevas cosas. Que no corras porque te vas a caer en un ambiente súper seguro. Y eso limita el desarrollo, eso limita la creación de nuevas soluciones. Porque cuando somos niños, en especial, realmente ahí es cuando se empiezan a crear nuevas conexiones neuronales que nos permiten, generar respuestas ante los diferentes problemas, ante las diferentes situaciones desde el juego. ¿Qué pasa si un niño no puede jugar por tener una protección demasiado fuerte? Exactamente. Nosotros en nuestra infancia, cuando somos muy pequeñitos, empezamos a desarrollar estas conexiones de las que hablaba Elisa y son las que nos permiten movernos en el mundo. Es decir, los niños también aprenden por ensayo y error. A mí me gusta, cuando hablo de esto con los papás, me gusta tomar el ejemplo de cómo aprendimos todos a andar en bicicleta. Cayéndonos. Aquí todos nos hemos caído cuando aprendimos a andar en bicicleta. O sea, es inevitable caerse, es parte del aprendizaje de aprender a utilizar una bicicleta. Es decir, que en cierto punto tú crees que la sobreprotección responde a la ansiedad de los padres, mucho más allá de que una necesidad que tienen los niños. Exactamente, es que pongamos a pensar qué está detrás de sobreproteger. Y también este es un ejemplo curioso que solemos hacer con los padres. Como, imagínate, Elisa, que yo te digo, Elisa, por favor, sírvete un vaso de agua. Y cuando tú estás yendo a servirte un vaso de agua, yo te digo, no, así no, Elisa, espérate, no, te vas a mojar, no, mejor yo, presta, yo te sirvo, Elisa. Claro, tú como un adulto te sientes molesta ante mi intrusión. ¿Cómo te sientes también? Te sientes tonta, supongo. Bueno, de alguna forma estás invalidando mis decisiones y eso también pasa en la infancia, ¿no? Invalido tus decisiones, además asumo que no eres capaz. Asumo que no eres capaz de servirte un vaso de agua, por ejemplo. Exacto. Imagínense cuando un niño chiquito está desarrollando su motricidad. Este paso, por ejemplo, el paso de contener agua a un lugar a otro, de continente y contenido, es un paso necesario a nivel evolutivo. Por ejemplo, cuando el niño sabe que ya es demasiada agua para ese vaso, por ejemplo.
Es de ensayo y error. Claro, y en cosas tan simples no de ponerle a jugar con el agua, sino en cosas tan simples como lavar los platos, por ejemplo, donde también se hace el juego del ensayo y error. Entonces, son cosas también a nivel práctico de la vida que, por ejemplo, es muy poco común que los niños aquí laven los platos. En nuestra sociedad. Sin embargo, es algo que también les ayuda al desarrollo. Es como, no, pobrecito, se le va a romper el vaso, por ejemplo. Entonces, eso sí representa una sobreprotección, porque hay cosas que facilitan la inserción, por ejemplo, las graditas para lavar los platos. Es simplemente un ejemplo. Claro. Y ahora que mencionas gradas también, ¿cómo aprende, por ejemplo, un niño a caminar? El niño aprende a caminar cuando ya tiene más o menos 1 año de vida, 1 año, 1 mes, empiezan a caminar. Y claro, hay que ayudarles, les sostiene uno, también hay el gateo que antecede el proceso de caminar, y luego ellos empiezan a subir las gradas, y al principio suben utilizando el mismo pie. Luego viene el momento en que ya alternan los pies. Pero ¿qué pasa si nosotros no les dejamos? ¿Qué pasa si yo digo, ay, no, ya, yo te cargo? Estamos ahí invalidando un punto en el desarrollo, ¿no es cierto? Estamos frenando un punto crucial en el desarrollo. Y eso de alguna forma a largo plazo incide en las decisiones, ¿no? En que cuando eres adulto decir, no, seguramente lo que estoy diciendo y la decisión que estoy tomando no es válida. Entonces todo eso se va instaurando desde la infancia con cómo nosotros nos hemos relacionado con nuestro entorno desde etapas muy tempranas. Claro. Que también está relacionado con esto de la protección o la sobreprotección. Y no nos confundamos, realmente el hecho de poder guiar a un niño para que no se rompa la cabeza subiendo las gradas, está bien, pero una cosa es guiar, otra cosa es darle haciendo, claro, por así decirlo. Esta término, esta frase muy ecuatoriana de darle haciendo, sí. Es algo que les damos haciendo todo a los niños de ahora. O sea, el niño, por ejemplo, no hace el deber y le damos haciendo. Estamos ahí insistiendo. Justo hace un par de días tuve esta conversación con un padre que vino a la consulta y me decía que el hijo se había olvidado el cuaderno para hacer un deber. Y bueno, ya los niños duermen temprano, ustedes saben todo esto, y duermen temprano hasta las 9, 10, o sea, ya eran las 9, 10 de la noche y el niño se había olvidado el cuaderno, tenía que hacer un ensayo de un párrafo seguramente, porque es un niño que está en edad escolar, edad primaria. Y yo le preguntaba al papá, y bueno, ¿qué pasó? Y me contó toda la odisea de ir a buscar el cuaderno, de llamar a la profesora, un montón de cosas. Yo le preguntaba, ¿y qué pasa si se saca 0? Primero le pregunté, ¿qué pasa si no entrega el ensayo? Y me dijo, se saca 0. Y yo le dije, ¿y qué pasa si se saca 0? Y no, pues, ¿cómo se va a sacar 0? Claro, es que vivimos en una cultura donde llegar a los méritos más altos es lo más importante. Entonces, si yo hago el deber por mi hijo, por ejemplo, yo estoy respondiendo ante las expectativas de la sociedad y no al desarrollo de mi hijo. Exactamente. ¿Y qué pasa también con esto de la autonomía, la independencia, la responsabilidad? Seguramente después de ese 0, el niño tal vez no se va a olvidar del cuaderno. Claro que es importante aclarar que aquí no estamos hablando desde lo que está bien o está mal. Yo siempre me gusta devolverles la pregunta a los papás. ¿Cuánto? Por ejemplo, ¿cuánta televisión tiene que ver mi hijo? Sí, con mi hijo, yo sé cuánto. Le pregunto al papá, ¿cuánto cree usted? Y lo importante ahí viene el tema de, ok, si usted dice 1 hora, que sea 1 hora, que no sea más. Si usted dice 20 minutos, que sean 20, pero solo 20. Bueno, y así un poco hablando de sobreprotección, nos vamos dentro de los límites de la crianza, por así decirlo. Y antes de saltarnos de estas pautas que son importantes, cuando hablamos también de sobreprotección, ¿qué pasa? ¿Qué está detrás de la sobreprotección? Asumo la asunción de que mi hijo, mi hija, ese niño no es capaz. Más allá de eso, bueno, sí, estás entregando ese mensaje al niño, claro, y tal vez a los demás. Sin embargo, sí responde ante la ansiedad a que le pase algo. Claro. La ansiedad de que los niños son muy frágiles. Y los niños no son muy frágiles. Los niños, si se caen, seguramente se levantarán. Y eso es algo súper importante tenemos que entender que no pasa nada si un niño tiene un rasguño, o se lastima, o se ensucia. Entonces, todo eso también es parte del desarrollo. Porque irle cortando esas partes de esas etapas también va de alguna forma cortando ciertas aptitudes que se pudieron haber desarrollado dentro de esas cosas que tal vez para los padres son indeseables. Claramente, es el tema o sea, por un lado, claro, es mi ansiedad, mi preocupación, mi hijo no vaya a hacer que algo le pase. Claro, también entendemos a los padres cuando vienen con estas ansiedades, porque estamos en un mundo donde sí, cada vez
el acceso a la información hace que recibamos constantes mensajes de que hay peligro, de que algo está mal, de que secuestran niños. O sea, hay todos estos mensajes que nos llegan, que nos asustan, evidentemente, nos asustan. Es que realmente si un niño está en un entorno protegido, digamos, evitar que se vaya 10 metros para allá es sobreprotección. Pero si está en un entorno abierto donde hay mayores peligros, el evitar que se vaya 10 metros hacia allá, eso es protección. Entonces es como que también evaluar el contexto. Como siempre hemos hablado aquí, el contexto y el caso a caso es súper importante. Porque así también los niños van aprendiendo del contexto y de las situaciones externas. Exactamente. Porque, claro, los niños son vulnerables, todos somos vulnerables en algún punto, pero si transmitimos constantemente ese mensaje de hijo, tú no puedes o no tienes la capacidad, en lugar de empujarles al desarrollo, a ver, como tú puedes hacerlo solo, yo estoy aquí. El tema que se relaciona con la sobreprotección es el del apego, ¿no es cierto? El niño tiene que tener un apego seguro, es decir, sabe que puede recurrir a su figura de apego, a su padre, a su madre, cuando lo necesita, y además también se siente capaz de ser lo suficientemente autónomo para levantarse, para solucionar sus problemas. Y como bien dijo Elisa, vamos a hablarles un poco de los efectos de la sobreprotección. Y hay muchísimos estudios que pueden dar cuenta de cuál es la relación entre de un estilo de crianza de sobreprotección con ciertos trastornos o desórdenes o conductas problemáticas, pero vamos a mencionar solo unos pocos. Sí, antes de empezar eso me gustaría hacer como más que un paréntesis, una introducción a que sobreprotección implica que los límites son rígidos, súper rígidos. Eso quiere decir que es como las cosas son y no son permeables, ni flexibles, ni nada por el estilo, sino esto es así y nunca va a cambiar y son límites rígidos y excesivos. Eso es súper importante. Exactamente. Por ejemplo, un estudio de Mack en 1994 vio que los adolescentes que informaron del estilo parental con sobreprotección tendían más hacia conductas delictivas que aquellos con vínculos óptimos con los padres. Es decir, la delincuencia autorreportada era mayor en aquellos estudiantes de secundaria que reportaban haber tenido padres sobreprotectores. Vamos a imaginarnos que de alguna forma estamos jalando de un hilo elástico, ¿sí? Entonces, si el hilo elástico está como, digamos, de alguna forma tensado, pero no tan fuerte, las cosas pueden moverse. Sin embargo, cuando está demasiado tensado y las cosas jalan y jalan, se rompe. Y entonces el efecto es totalmente el contrario. Me imagino que eso es el caso de los adolescentes que refleja el estudio. Como que este hilo elástico se rompió por tener unos límites demasiado rígidos que no, de alguna forma, no ceden. Es decir, no hay esta elasticidad. No ceden y eso incide en conductas de riesgo, evidentemente. Porque además recordemos cuál es la naturaleza del ser humano. Llega un punto en la adolescencia en que es normal tener que seguir límites, empujar el límite, ver hasta dónde puedo ir. Cuando el límite ha sido absolutamente rígido toda la vida, vamos a incurrir en conductas que al principio nos parecerían mucho más liberadoras. Y hasta ese punto de no saber hasta dónde llegar, porque nunca ha habido esta conversación abierta. La sobreprotección generalmente viene acompañada no solo de una sobreprotección de peligros externos, sino que muchas veces no quieren hablar de temas como la sexualidad, como las drogas. Entonces eso también hay una limitación de la información. Entonces eso también genera un desconocimiento de muchos temas que es importante tener la información para analizarla. En línea con eso, por ejemplo, un estudio de Thomas Gard y Metz en el 97 trabajó con 280 padres que tenían un niño de 5 a 10 años de edad y examinó la relación entre la sobreprotección de los padres y la percepción de los padres sobre el aumento de vulnerabilidad en el niño. Un tercio de los padres que consideraban a sus hijos vulnerables también fueron considerados sobreprotectores. Entonces, ¿qué viene primero, la vulnerabilidad o la sobreprotección? Creo que es interesante. Realmente se retroalimentan la una a la otra. Sin embargo, ¿qué viene primero? Es súper difícil de contestar. También no nos olvidemos que los niños responden ante las expectativas que uno pone sobre ellos. Eso quiere decir que yo soy lo que tú ves que yo soy. Yo me determino desde el otro. De alguna forma yo me determino desde el otro, entonces si yo veo a mi hijo vulnerable, seguramente va a representar cierta vulnerabilidad. Y eso va a alimentar también la idea de la sobreprotección y va a
retroalimentar mi idea de que este niño necesita ser más protegido porque es más vulnerable, y es como un ciclo que es súper difícil de romper. Claramente. Porque sí, evidentemente los niños son sujetos de información y son los más vulnerables en la sociedad. Por eso ahora tenemos tantos documentos que regulan también la vida de los niños, los derechos de los niños, y son sujetos vulnerables. Pero el punto es que también hay que ver el potencial de desarrollo que ellos tienen. Y esto es algo que yo también hablaba con unos padres, que era el tema de ¿qué quiero yo para mi hijo? Entonces, eso también, el tener un deseo sobre este hijo también puede llevar a conductas sobreprotectoras. Yo no quiero que a él le pase lo que me pasó a mí. Ok, o sea, el instinto de protección está bien, es normal proteger. Claro, y también yo no quiero que le pase lo que me pasó a mí, o yo quiero que a largo plazo sea esto. Entonces todas mis acciones van a estar enfocadas en que sea esto y que probablemente tengan el efecto contrario. O por ejemplo, yo no quiero tal cosa, pero habría que preguntarle al niño, ¿y el niño qué quiere? Ah, sí, eso es verdad, porque nos olvidamos mucho de preguntar a los niños qué quieren. Y eso también es parte de empoderar, de tener de alguna forma que los niños sean responsables de sí, de sus decisiones desde muy chiquitos. O sea, que sean sujetos, ¿no? Exacto. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te gusta? Y esto, por favor, no confundamos preguntarle al niño qué quiere con el ¿cuántas horas de televisión quieres ver? Exacto. No, no es de eso, sino es como, yo quiero que sea gimnasta. ¿Será que mi hijo quiere ser gimnasta? Ajá. Yo quiero que aprenda ajedrez. Bueno, le puedo ofrecer todas las alternativas y luego cuando él diga tal vez no me gusta, o sabes que ya no quiero entrenar tenis. Ok. Dejemos que sean sujetos, también tengan su propio deseo. Y esto también está relacionado también con los límites. Y en especial en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia donde ya no hay unos límites dictados solamente por los padres, y a veces nos olvidamos de eso, de que debe haber cierta negociación. Eso no significa hacer todo lo que el adolescente quiere ni nada por el estilo, sino de alguna forma que tengan idea que ellos también de alguna forma están decidiendo, a pesar de que eso implique también tener siempre límites, ojo. Entonces la adolescencia es una de las etapas más influyentes de la vida, por así decirlo. Una etapa importante porque ahí descubres quién eres. Descubres quién eres y es muy fácil tomar caminos que después no te gustan. Entonces, de alguna forma, esa guía y esos límites ayudan. Sin embargo, ya están en una posición donde pueden decir lo que piensan, donde pueden tener una opinión diferente a los demás, y muchas veces esa es como la base de la sobreprotección, es no aceptar que la otra persona piensa diferente a mí también. O por ejemplo, no dejar sobreproteger y no dejar este recorrido en el cual ellos descubren quiénes son. Descubriendo, intentando nuevas cosas, teniendo nuevas experiencias, y estamos preocupados de qué les va a pasar y no dejamos que salgan de la burbuja de lo que es del hogar, podemos entorpecer el desarrollo. Claro, y esto es sumamente difícil porque actualmente existen muchas conductas de riesgo como el consumo de alcohol y drogas, que claro, o sea, tal vez no tengas una segunda oportunidad de decirle y de darle la opción a tu hijo de decidir que no maneje borracho, por ejemplo. Sin embargo, ahí entra la capacidad de negociar y la línea de comunicación, como Natalia habló del apego, de que siempre puedes acudir a tu figura de apego si tienes algún tema importante. Por ejemplo, acudir a tu figura de apego si estás borracho y a pesar de que lo hiciste mal, pero no manejar y llamar, por ejemplo, es un ejemplo. Ajá. Sí, o sea, saber que puedo contar con mis padres en ciertas situaciones. Que son tu figura de apego. Que son aquellos que van a estar ahí para mí, para cuidarme. Otro estudio, por ejemplo, realizado por BAO en el 2016 con 1.480 niños chinos en edad escolar, a lo largo de un año lectivo descubrió que aquellos niños con temperamento difícil mostraron más conductas problemáticas que los niños con temperamento fácil. Más allá de este resultado que nos parece un poco evidente, la depresión materna y el aumento de las interferencias excesivas y o estrategias de sobreprotección de los padres resultaron en un aumento de problemas de comportamiento infantil, es decir, a más sobreprotección, más problemas de comportamiento infantil. Es decir, que tiene el efecto contrario la sobreprotección. Buscamos de alguna forma que sigan ciertos estándares, pero el efecto es totalmente lo contrario. Entonces sí hay una línea muy delgada entre la protección, hasta dónde llega la protección y dónde empieza la sobreprotección. Pero bueno, es por eso que están también los profesionales de la salud mental, un poco que sirven de guía también para este tipo de cosas. Porque esa es la pregunta que hacen los papás.
Para mí, que salga hasta las 2 de la mañana cuando tiene 16 años en una fiesta está bien, pero tal vez para la otra persona dice no, 11 de la noche. Entonces habría que escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué ese es el límite? Sí. No puedes no ir hacia empujar el límite del padre, por ejemplo, como profesional, sino escuchar. A ver, ¿por qué? Exactamente. ¿Por qué, señora? ¿Por qué ese es el límite? ¿Cuáles son las razones? ¿Porque es una fiesta lejos? ¿Porque mañana tiene deberes? O sea, escuchar las razones. Pero tiene que haber este proceso de pensamiento detrás de los padres cuando ponemos el límite. Exactamente. Y que también los adolescentes sepan que es algo no al azar. No es porque yo digo y punto, sino porque tiene una razón más allá de porque yo digo. Exactamente. Otro resultado interesante, otro hallazgo interesante de los trabajos de investigación que estamos citando es el que realizó Kim en el 2018, que concluyó que en los países de escasos recursos, marcados por algunas de las tasas de suicidio más altas del mundo, se encuentra que el estilo de sobreprotección de los padres tiene consecuencias negativas y de género en la salud mental de los jóvenes. Aquí en este estudio mencionaba que los varones se suicidan más que las mujeres. Entonces, veamos que la sobreprotección está relacionada a muchas conductas de riesgo, muchos trastornos y tiene consecuencias a lo largo plazo en la vida. Yo pienso que esto también radica, este tema de la sobreprotección radica en que hay una limitación en la comunicación. Entonces hay una sobreprotección porque todo lo que yo puedo estar haciendo o quiero hacer está mal, entonces no me comunico. Y de alguna forma el no comunicarte hace que tomes decisiones que tal vez no estás seguro. Entonces creo que también radica en eso, ¿no? Claro, es también los efectos que tiene sobre la dependencia versus la independencia. Por un lado, también mi autonomía está tan detenida, tan limitada por mis figuras de apego, que no sé qué hacer conmigo mismo cuando me siento necesitado, versus también tal vez no les quiero contar nada, tal vez me quiero separar de ellos. Hay niños también que muestran estas conductas de, bueno, ya no, yo ya soy grande, déjame. Escuchemos de este pedido de déjame, yo ya soy grande. Que a veces suele venir en niños pequeños, ¿no? Cuando queremos estar así como atrás de todas las conductas. Claro, y no implica abrirse y no hacer nada al respecto. Implica un poco observar más que actuar, ¿no? Claro. Observar cuál es la necesidad real. El otro lado es la negligencia. O sea, por un lado también tenemos hoy en día padres muy negligentes que no se hacen cargo de los niños, y por otro lado estos padres que están todo el tiempo sobre sus hijos. La negligencia también es un tipo de violencia infantil. Es decir, no guiar, no estar presente, porque... Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Y ahora, ¿qué podemos hacer para evitar, por ejemplo, la sobreprotección? Además de que los padres tienen que pensar en los límites, ¿en qué sentido decimos que la sobreprotección también anula la creatividad? Porque cuando no sabemos qué hacer, buscamos una solución. Exactamente. Y cuando hay sobreprotección, la solución te la dan los que ya saben la solución. Nos dan haciendo. Exacto. tan típico de que... Nos dan haciendo. Entonces, a mí me dan haciendo todo, no puedo pensar. Y no puedo generar soluciones creativas, y eso a largo plazo implica que después no puedes generar soluciones creativas en el trabajo, en la universidad, en tus relaciones diarias. Entonces todo eso va a influir en tu desarrollo y en tu vida, en todo tu ciclo vital. Exactamente, porque estas son conductas, o sea, por más que a nosotros nos parezca un poco así como, bueno, ¿en qué va a incidir que no le deje yo comer solo, o servirse la comida, o calentar, o dormir solo? Porque ahora veo que está muy de moda el colecho. Exacto, aplaudir el colecho. Pero aplaudir el colecho también es una forma de sobreprotección, de no, pobrecito, va a dormir solo y se va a poner a llorar. Entonces, bueno, eso a largo plazo trae consecuencias, que es bastante interesante saber que el colecho puede a largo plazo ser una dificultad. También, pero entonces, en otra edición les continuaremos hablando sobre los límites, porque también es importante entender ahora luego los límites. Estamos hablando de sobreprotección y qué pasa con los límites, porque cuando decimos límites no es necesariamente limitar una conducta, por ejemplo, sino nos referimos a los límites que le encuadran la vida al niño. Exacto. Y podemos también tocar algún día el colecho, que es un tema que está muy de moda y que lleva muchos cuestionamientos de la salud mental. Sí, pero por el momento hemos quedado aquí con esta edición sobre la sobreprotección. Recuerden que pueden contactarnos a los teléfonos en pantalla. Un buen día.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva